Así como lo tienen en pantalla, seguimos repasando todas las informaciones desde Ecuador, especialmente luego de lo que fue la consulta popular del pasado domingo, donde el pueblo ecuatoriano dijo un rotundo no a las propuestas de Noboa. Esto ha generado una crisis política y justamente de eso vamos a conversar con nuestro compañero César García Vélez, que está conectado con nosotros desde Quito. César, bienvenido nuevamente. Cintia, gracias y de antemano invitada para participar junto a mí en esta importante entrevista, porque luego de la resaca electoral vamos a comenzar a aterrizar lo que pasó tanto a nivel social, los datos y el impacto que esto tiene de cara al futuro político, no solo del gobierno actual, sino del Ecuador entero. Me acompaña César Ulloa, destacado analista político, además catedrático de la Universidad de los Hemisferios. Bienvenido, gracias por este espacio. César, te quiero comenzar consultando. Decían, y esto parece un Vox Populi, que nadie se esperaba estos resultados, que el más optimista decía que el presidente perdía en 2 de las preguntas. Y pierde y holgadamente en 4 de ellas, y esto amerita sin duda un análisis. ¿Tú estabas dentro de las personas que no consideraban que esto podía pasar, este cataclismo podría venir, o ya visorabas que algo así podría ocurrir? Bueno, en un país donde las encuestas dejaron de tener credibilidad y donde el fracaso rotundo se ve en cada elección, creo que era hasta cierto punto previsible en un gobierno que sobredimensionó su imagen, hubo un exceso de confianza, pero sobre todo tampoco se trazó una ruta adecuada de cara a lo que significaba convencer a la opinión pública de la necesidad de estas 4 preguntas. La derrota indudablemente le deja muchas tareas pendientes al gobierno, pero un gobierno que todavía no ha encarado la derrota porque además su presidente en este momento está ausente, es decir, el presidente reconoce su fracaso con un tuit, pero no ha tenido ese palmarés, no ha tenido esa contundencia de hacer interlocución con la opinión pública. Ahora, el presidente no está en Estados Unidos y todos nos preguntamos qué está haciendo, cuál es la agenda que tuvo, pero los cambios se han representado en su gabinete. ¿Esto es suficiente? ¿Crees que es el primer paso, al menos políticamente en estrategia, que se debía dar una renovación? ¿Esta renovación es suficiente? ¿Puede generar un pensamiento de que el presidente cambió de timonel? Es un movimiento que no es necesario y peor aún suficiente, porque es la segunda ocasión que el mandatario incumple su palabra, situación que la hizo ya cuando ganó las elecciones y habló de una reingeniería en las secretarías del Estado. En esta ocasión se produce lo que se conoce como el gato pardismo, que todo cambie para que nada cambie, y en definitiva lo que ha habido es una movilidad de cuadros, es decir, unos ministros que dejan unas secretarías de Estado y van a otras, y la emergencia de algunos nombres nuevos que no representan en estricto sentido lo que los intereses demandaban en cuanto a que exista gente de mucha experiencia, conocimiento, capacidad, y lo que además deja ver es que probablemente todo sigue girando alrededor de la figura del presidente, una exacerbada personalización de la política, pero por otro lado también me da la sensación que el presidente juega muy bien a los fusibles, es decir, él se silencia y quienes tienen que pagar los platos rotos son los pocos que se quedan para encarar la derrota y en este caso serían los ministros de confianza y su vicepresidenta. Ministro de Gobierno Álvaro Rosero ha sido entrevistado, incluso tú algunas oportunidades por él. Es lo que se necesita para el arte de gobernar, porque es el ministro de la política y el que tiene que tender puentes. ¿O cuál sería la lógica? Porque lo que estamos tratando es de meternos en el razonamiento del presidente para saber por qué elige a un personaje como Álvaro Rosero. Bueno, para todos nos cayó un balde de sorpresa porque en definitiva es un personaje de la comunicación administrando una radio con una postura extremadamente radicalizada con los sectores y movimientos de las izquierdas en el Ecuador, lo que de alguna manera va a dificultar los puentes que se establezcan. O tal vez la estrategia del gobierno no es de establecer puentes y más bien radicalizarse con unas decisiones y con un discurso del centro a la derecha. Entonces a mí me parecería que más bien el gobierno apuesta por más de lo mismo en el sentido de tener una mayoría en la asamblea,
un control o una relación bastante cómoda con el Consejo de Participación Ciudadana, con la Judicatura, y creo que el gobierno se cruza de brazos en el sentido que además se mantiene con una constitución hiperpresidencialista que le faculta con atribuciones y competencias para tener una holgada gobernabilidad. Desde estudios, nuestra compañera Cintia Francisquielo también te hace algunas consultas, porque esto no solo tiene una correlación con lo que pasa aquí. Vimos el comportamiento del electorado en Argentina y por ahí yo siento que pues se pueden haber muchos lazos o cosas en común. Te escucha, Cintia. Gracias, César, y saludo a César. Estamos con dos César, un placer tenerlos acá para toda Latinoamérica, pues hablan justamente de la importancia de aterrizar todo lo que pasó el domingo en Ecuador. Y yo quisiera preguntarle a nuestro analista político, ¿cómo aterrizamos esto que pasó, pero para el resto de Latinoamérica, digamos, cómo impacta la situación en Ecuador, esta situación en específico, al resto de los países? Bueno, impacta poderosamente porque en el caso supuesto de que ganaba la primera pregunta, que era la instalación de bases militares extranjeras sobre la base de combatir al crimen transnacional organizado, implicaba una alianza poderosísima con los Estados Unidos en la administración de Donald Trump. Ujú. La derrota de esta pregunta da un mensaje, por lo menos en la región andina, que hay una serie de gobiernos que no estarían dispuestos a combatir el crimen organizado, por lo menos con la ayuda de los Estados Unidos. Y me refiero a que el primer tuit o la primera reacción que hubo de presidentes latinoamericanos advirtiendo las consecuencias de las bases militares fue Gustavo Petro en Colombia, y los otros tampoco se han pronunciado. Habría que ver si los otros países en este combate al crimen organizado, que es un problema de inseguridad de la mayoría de países, cuáles son las estrategias alternativas que comienzan a implementar, como por ejemplo en el caso de Argentina, donde se conoce perfectamente que hay una alianza irrestricta, contundente, entre el gobierno de Milei y el gobierno de Donald Trump. Bien, y usted también hablaba de algo muy importante, ¿no? Que es esto que pareciera que todo gira en torno al presidente, ¿no? Esto es algo que está ocurriendo en el resto de países de la región, en otros países de Latinoamérica, esto que vemos que ocurre en Ecuador. Indudablemente hay una personalización de la política, lo que agota la figura de los partidos. Y en ese sentido, nosotros vemos que esta sobredimensión de la figura de los mandatarios lo que ha hecho es diluir la capacidad organizativa, incluso en el manejo del Estado. Vemos en todos los países que el uso de las redes sociales, de los medios de comunicación, de los distintos recursos que tienen a su favor, gira solo para llenar de atributos, pueden ser ciertos o falsos, de quienes están al mando de los distintos gobiernos de nuestros países. Ah, y tiene que ver entonces con esta era tecnológica que estamos viviendo, quizá, donde tenemos y usted dice una palabra que es muy importante, ¿no? La hiper personalización de los mandatarios, que pues realmente pareciera que todo gira en torno a ellos, y específicamente en lo que ocurrió en Ecuador, pues se entendía como, a ver, como un voto de confianza hacia Noboa, o justamente un sí, un no hacia Noboa especialmente, y no hacia las políticas que buscaba implementar. Bueno, el resultado nos hace dudar de la aceptación que el presidente tiene, porque las mismas encuestas que hablaban que 7 u 8 de cada 10 ecuatorianos tenía beneplácito con el presidente, ahora son esos 6 o 7 de cada 10 ecuatorianos los que le dijeron que no en las urnas. Ujú. Por lo tanto, a mí me da la sensación que esta estrategia de hacer política en TikTok, de hacer la política en WhatsApp, en redes sociales, Mm. ya no alcanza al momento de satisfacer las demandas, las necesidades, las legítimas aspiraciones de una población que viene muy golpeada por la inseguridad, por el desempleo, pero sobre todo por el desmantelamiento de los servicios sociales y del sistema de protección social. Bien, muy importante. Y por último, pues ya entonces para eh, cerrar este análisis, digamos, en lo que impacta a toda Latinoamérica, porque entendemos que es importante para ustedes desde Ecuador, pero en el resto de los países hay un profundo impacto con lo que aquí ha pasado. ¿Qué lectura deberían darle los otros países? ¿Qué lectura, qué medidas deberían tomarse por
parte de otros mandatarios, quizá en torno a lo que ha ocurrido el pasado domingo allí en Ecuador. Bueno, la principal lectura es que tenemos una población con una brecha enorme. Uno de los principales elementos de la polarización en otros países es precisamente la incapacidad de ingresos, de acceso a empleo, de todo lo que significa, ¿no es cierto?, la atención, la cobertura, la calidad en servicios. Y creo que los presidentes se han dedicado mucho más a ser telepresidentes que efectivamente atender un puente de empatía, de sensibilidad y sobre todo de diseño de política pública para cerrar esta brecha que digo en el Ecuador es demasiado grande y que ahora le pasó la factura el día domingo al presidente Noboa. Así es interesante entonces a los dos, César, me dirijo, poder hacer este análisis para entender también cómo impacta al resto de países en Latinoamérica. Pues seguimos analizando entonces lo que ocurre en Ecuador. César, justamente pues muy complacidos de poder tener Sí, este contacto. No Cintia. sé si tú quieres continuar. Sí, bueno, algo que me parece importante, porque todo el mundo se preguntará después de lo del domingo, cuál es el siguiente episodio en la política ecuatoriana, cuáles son los nuevos retos que tendrá que enfrentar no solo el presidente, porque vemos que aunque tácitamente nadie se adjudica la victoria, hay algunos que sí quisieron adjudicar la victoria, entre ellos la Revolución Ciudadana, que a través de un liderazgo que claramente no es aglutinador, sino que divide, como el de Luisa González, pues la conversación la llevó hacia su partido y no hacia esto que ocurrió el pasado día domingo. En este sentido, César, ¿qué ves tú que tiene como reto inmediato el presidente? Y bueno, las seccionales están un poco lejos, a 3 meses aproximadamente. Antes de eso, ¿qué tiene que pasar? Bueno, el presidente tiene que decirnos a los ecuatorianos y ecuatorianas cuál es la ruta hacia los 3 años que le restan como primer mandatario. Hay una escasez, hay una ausencia de un planteamiento bastante claro y me refiero sobre todo a temas de combate a la inseguridad y a las violencias. Creo que tampoco hay medidas lo suficientemente fuertes para reactivar la economía en términos de el empleo. Hay un problema gravísimo y es cerca de 200,000 estudiantes que salen del bachillerato y no tienen ningún acceso a la educación superior y peor aún a insertarse en el mercado laboral. Entonces yo creo que al gobierno le queda un trabajo muy fuerte porque además ha sido un gobierno que ha privilegiado políticas asistenciales clientelares sobre la base de la creación de un conjunto de bonos que en definitiva no resuelve lo estructural y que más bien lo que ha acentuado es una manera de acercamiento a la población bastante oportunista de cara a tener buenos resultados electorales, pero no a resolver definitivamente los problemas del país. A César Ulloa, en este primer análisis vamos a continuar desglosando lo que va ocurriendo. Hay mucha expectativa por el arribo del presidente el día de mañana, seguramente a Ecuador. No sabemos la verdad si en la mañana, tarde o noche, pero lo cierto es que la comisión concluye este próximo día domingo y veremos si es que hay algún tipo de pronunciamiento de parte del propio mandatario para esclarecer esto que acaba de decir nuestro analista, si es que se plantean cambios, pero no solo de personas, sino en la gestión de la interna del gobierno tras esta dura elección que le está dando el pueblo ecuatoriano a través de este voto popular. Sí, totalmente. César, importante entonces conocer el impacto que tiene dentro del país y fuera de él. Por eso nuevamente les agradecemos a los dos por este análisis, por toda esta explicación para el resto de Latinoamérica de qué fue lo que pasó allí en Ecuador. Vamos a estar atentos, bien como tú lo decías, a las próximas medidas, a los próximos pasos y pues qué toca hacer ahora a partir de este momento, en especial con la llegada del presidente para el día de mañana. Vamos a estar muy atentos, César. Gracias.